Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8. Y hay un versículo que es el 8:28. Algunos de ustedes ya lo recordarán, pero vamos a ver Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observe bien lo que dice. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, a los que son llamados, serán llamados, están dentro del plan de Dios para ser parte de su pueblo. La isla de Robben tiene 6 kilómetros cuadrados. Esa isla se encuentra en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y es una isla que recibe enormes vientos del sur, atacada por grandes olas, un clima en tiempo de invierno muy frío, y una isla que está lejos para que los que estén ahí no tengan tanta facilidad de salir. La isla ha sido utilizada en diferentes situaciones. En un tiempo fue prisión, de tal manera que los presos que estaban allá pues quedaban aislados completamente, ¿verdad? Esa isla pertenece a Sudáfrica, que es un país en el norte de África precisamente, donde se hizo el Mundial de Fútbol hace 4 años. Después la convirtieron en leprosario, donde llevaron a gente con esas enfermedades terminales como la lepra para ellos. Después decidieron que fuera un manicomio. Y actualmente, si tú buscas la isla Robben, te vas a dar cuenta que es una base naval. Ahora, la isla Robben, ¿por qué es famosa? Porque es conocida. Pues más que nada es conocida porque allí estuvo uno de los presos políticos más conocidos, más famosos, Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un sudafricano que se opuso al apartheid. El apartheid es un sistema racial que daba la preferencia al gobierno de los blancos, eliminando casi todos los derechos de los negros, ¿sí?, y dando el preferencialismo a los blancos, de tal manera que el 14% gobernaba sobre el resto de la población. Nelson Mandela, como muchos otros negros, no estaban de acuerdo con esto. Pero la segregación racial o el racismo en Sudáfrica era legal. De tal manera que los negros no podían ir a las escuelas de los blancos. Los negros no podían ir a las playas de los blancos. Los negros no podían ir a hospitales de los blancos. Los negros no podían participar en el gobierno ni vivir en el mismo rumbo de los blancos. A los negros se les asignaba las orillas de la ciudad. Y todo esto encendió en la población negra y en el espíritu de Mandela un odio, un coraje para luchar contra la segregación racial, contra el apartheid, contra todo lo que era, ¿sí?, oprimir, humillar, sobajar, lastimar a los negros. Ahora, Nelson Mandela se convirtió en el hombre perfecto para enfrentar ese sistema, porque venía de una clase alta y él fue educado en los mejores colegios. De una madre cristiana, recibió desde niño la enseñanza de la palabra de Dios, valores. La madre se encargó de hablarle de lo que es el amor de Dios, el amor del prójimo. Aun cuando él después creció y él se olvidó de tantas cosas, pero el plan de Dios nunca deja de trabajar. Él estudió la carrera de abogado y muy listo, muy astuto, muy hábil, como abogado joven. Sin embargo, por ser negro, recibió humillaciones, recibió desplantes, recibió desaires, que dentro de su naturaleza, ¿sí?, hacían que él estuviera encendiéndose cada vez más en una ira, en un coraje, en combatir el sistema que lastimaba y oprimía a su pueblo. La vocesota que tenía, su ímpetu, su arrojo y su estatura de casi 2 metros, hacían que para muchos de los de la población negra dijeran: este es el indicado para luchar. Y a mediados de la década de los 50, Mandela combatía todo lo que era el apartheid. Tenía que enfrentar a la policía, tenía que enfrentar, pues ahora sí que la fuerza de represión. Y estaba bravísimo.
Empezó a juntar gente y empezó a reclamar esto y esto y empezó a crecer. Se defendía conociendo las leyes. Pero llegó el 5 de agosto de 1962 y ese día el gobierno lo agarró, lo capturó, lo acusaron de rebelde, de traidor y lo metieron a la cárcel. 27 años estaría Mandela recluido en una cárcel donde tuvo que ver el mundo solamente a través de una pequeña ventanita en un cuarto de 2 por 2. 27 años. Ahora, pudo preguntarse Mandela, ¿es acaso plan de Dios que yo esté en esta prisión 27 años? Yo creo que muchas veces tú y yo nos podemos preguntar eso. Hay veces que se piensa, por ejemplo, hay personas que tienen un cristianismo que piensan que Dios siempre va a procurar lo bueno en tu vida, lo bueno a ojos de uno. Pero no. Dios sabe cómo son las cosas y hay cosas que no se entienden al presente. Se pueden entender al futuro. Y hay cosas que uno no va a comprender y sin embargo, como dice la Biblia en Tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo. Gracias, Señor, por el huracán. Gracias, Señor, por la enfermedad. Dale gracias a Dios. Dios conoce todo el cuadro completo. A veces nos podemos preguntar eso y decir, Señor, este cuerpo débil que tengo y esta enfermedad que acarreo tantos años, ¿es parte de tu plan? Señor, ese divorcio que tuve, ¿es parte de tu plan? Señor, estoy enredado en deudas hasta el cuello, vivo estresado, ¿es parte de tu plan? Señor, no tengo trabajo, me siento desanimado, ¿es parte de tu plan? Señor, estoy pasando por momentos difíciles de tensión, de confusión, de conflicto, ¿es parte de tu plan? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos quizá hablado con el Señor así, Señor, ¿cómo está aquí la situación? Está enredado el camino, está oscuro este túnel, yo sé que tú estás al control, ¿cómo está tu plan? Recuérdate que dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. No siempre Dios nos va a explicar todo, pero Dios es fiel, aun cuando nosotros fuésemos infieles. Y se empieza a manejar la situación de que queremos entender todo el plan de Dios. Pero no, por eso vean otra vez Romanos 8:28. Quiero que capturen este versículo, porque este versículo es profundo y al mismo tiempo es un versículo direccional. Romanos 8:28, nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿qué entendemos ahí? Que cada cosa que pasa en tu vida, cuando tú eres llamado por el Señor para ser su pueblo, a veces lo comprenderás y a veces no. Yo, por ejemplo, estoy convencido ahora que el que mi hermano haya desaparecido y nunca lo hayamos encontrado, el que yo haya buscado a mi hermano 4 años y jamás lo encontramos, el ver el dolor de mi madre al saber que su hijo, quién sabe dónde quedó, yo pienso, ese fue un plan de Dios para mí, no nada más para mi madre, para mí, porque fue donde yo me bajé hasta el suelo, fue donde yo sentí ya no puedo más, y fue donde Dios me convirtió. Pero no siempre las cosas pueden ser tan claras. Hay gente que puede preguntarse, bueno, Señor, ¿fue plan tuyo que yo llegara a Cabo San Lucas hace tantos años? Sí. ¿Fue plan tuyo, Señor, toda esa niñez que tuve llena de sufrimiento? Sí. ¿Fue plan tuyo, Señor, el que mi padre nos abandonara teniendo a los 8 hijos? Sí. ¿Es plan tuyo, Señor, todo este tratamiento de quimioterapia? Sí. Señor, a tus órdenes. A tus órdenes. Porque Dios es soberano. ¿Sí? Y así nos vamos dando cuenta que nosotros tenemos que confiar en Dios, vivir, ¿sí?, bajo los preceptos del Señor, ¿sí?, alimentarnos todos los días para poder madurar, para poder discernir, para poder crecer, porque se crece alimentándose. Y aun cuando las experiencias que Dios nos permita pasar, no todas las vamos a comprender. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. La Biblia nos muestra ejemplos donde aparentemente la persona estaba metido
en una destrucción. Pero Dios lo encauzó todo para bien. Uno de esos ejemplos, lo conocen ustedes, es José. José fue el 11º hijo de Jacob. De los 13 hijos que tuvo Jacob, que fueron 12 hombres y una mujer, José fue el 12º, porque el 13º fue Benjamín. Y José amaba mucho a su padre. El padre amaba mucho a José, le regaló una túnica de colores. José se la puso feliz. Se desató una envidia, un coraje. Los hermanos mayores, ustedes han leído la historia, lo criticaron, lo envidiaban, lo aventaron a un pozo, quisieron matarlo, no tenía agua el pozo, lo vendieron con unos mercaderes. Los mercaderes se lo llevaron a Egipto, allá lo vendieron como esclavo a un soldado, a un general, Potifar. Tuvo problemas ahí con la esposa que lo acusó de algo falso y fue a dar a la cárcel. Dices tú, ¿qué pasó con José? José, hijo de Jacob, acusado de algo falso, en la cárcel, humillado. Y si tú sigues leyendo la historia, José halló gracia delante del carcelero. José, Dios le permitió interpretar unos sueños del panadero y el copero. Sin embargo, lo que le prometió el panadero no se lo cumplió. Y después José sale por la interpretación de un sueño a Faraón y llega a estar como gobernador, como segundo en Egipto. Y él empieza a administrar, tenía mucha sabiduría, administrar para poder ayudar en un tiempo futuro al hambre que vendría. Por aquel sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Y después de 20 años, sus hermanos van a Egipto por alimento, encuentran a José, no sabían que era él. José obviamente estaba vestido como los egipcios. José lo reconoce, José se pone a llorar. Los hermanos tienen miedo cuando José se declara, soy José, soy su hermano. Y hay un versículo tremendo, ¿sí?, que José da, y ese es lo que pasa en la vida nuestra. Vean Génesis 50:20, por favor. Génesis 50:20. Los hermanos tienen miedo de José, pero José amaba a Dios más que a sus hermanos. Por eso les dice ahí lo siguiente, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se hizo, aun cuando se veían fallas o situaciones difíciles para José, todo eso lo encauzó Dios para bien, porque finalmente José alimentó al pueblo, y ahí es donde llega Jacob con sus hijos, llegan 75 personas, termina el libro de Génesis con José, el ataúd, y José es una bendición. Entonces todas las circunstancias que rodearon la vida de José, no las comprendían al principio, después las comprendieron, todo lo encauzó Dios para bien. Vean la vida de Esther. Esther era huérfana, no tenía papá, no tenía mamá, y creció al lado de un tío. El tío la quería mucho, la cuidaba. Esther, por circunstancias que se dan, llega a ocupar o llega a ser elegida como la reina en lugar de Basti. Y llega a estar en el palacio con el rey Asuero, de los medopersas. Llega a estar en un lugar alto. Así como José estuvo cerca de Faraón, Esther estuvo cerca de Asuero. Asuero era un rey salvaje. Era un rey que imponía y mataba. Y si han leído ustedes la historia del imperio persa y de Jerjes y Artajerjes. Sin embargo, Esther está ahí y viene un problema entre Amán y Mardoqueo. Amán era uno del gabinete y Mardoqueo no se inclinaba ante él. Hay un problema donde Amán teje toda una historia para acabar con los judíos. Y cuando se da el decreto de que cierta fecha podrían atacar a los judíos y acabarlos, Mardoqueo viene con Esther y le dice, para algo estás tú en este puesto. Aunque tú te calles, no te salvarás. Por algo te trajo Dios a esto. Y Esther dice, si perezco, que perezca, pero voy a hacer lo que siento en mi corazón y lo que creo que Dios me ha mandado.
y expone su vida al entrar, digamos, impetuosamente frente a Asuero, y el rey Asuero levanta el cetro y logra salvar la vida de los judíos. Si ustedes leen el libro de Esther, está muy bonito, son 10 capítulos, pero es toda la historia de cómo los judíos fueron liberados de la muerte, y Esther fue un punto clave. Vean Esther 4, versículos 13 y 14. Son versículos como ejes en el sentido del libro. Esther capítulo 4, Esdras, Nehemías, Esther, Job. Por allá van a encontrar a Esther, antes de Job. Y en el capítulo 4 vamos a leer 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, le dice Mardoqueo, por algo estás tú, ¿sí?, en ese lugar. Intercede, ¿sí?, haz lo que tengas que hacer. Esther se pone en ayuno, en oración, y empieza a hacer lo que quiere, lo que va a enfrentar a Asuero. Claro, le pide al pueblo que oren, que también ayunen, que estén en oración. Y tú te das cuenta cómo concluye el libro de Esther. Todas las circunstancias en la vida de Esther fueron trazadas por Dios para que ella llegara a ser la reina y llegara a ser un instrumento de Dios para detener la matanza de los judíos. Otra vez vemos cómo el plan de Dios no siempre se comprende al presente. La sirvienta o la criada del general asirio Naamán. Una muchachita, no se dice nada más que era una esclava, era una sirvienta, y la tenían ahí en la casa del general. No se dice que la trataran mal, simplemente era la sirvienta. Y el general sirio, Naamán, era prepotente, era fuerte, era rico, pero enferma de lepra. Y enfermo de lepra empieza a preocuparse, ¿sí? Va a médicos, los mejores médicos de ahí de Siria, ¿sí?, y no le controlan su enfermedad. La sirvienta está ahí lavando platos, barriendo, trapeando, y sabe del patrón qué problema trae. La sirvienta fue metida por Dios como un topo, metida a esa casa. Y la sirvienta: señora, patrón, ¿puedo decir algo? A ver, ¿qué tienes que decir? En mi pueblo hay un profeta llamado Eliseo, que por el poder de Dios puede sanarte. ¿Tu pueblo? Sí. Vaya con él. Él es un hombre entregado a Dios, y él por el poder de Dios puede sanarlo. Y el general dice: bueno, pues voy a ir. ¿Dónde lo localizo? Y ya le dan los datos, y ahí va el general hasta Eliseo. Si ustedes han leído la historia, que ni siquiera llega a ver a Eliseo, el Señor le revela, Eliseo le dice al criado: dile al general que se sumerja 7 veces en el Jordán. Le dan la instrucción a Naamán, reniega, dice que se hace una tontería, que hay mejores ríos en su país, ¿cómo viene a sumergirse en un río Jordán? Pero le dice uno de los siervos: ¿pero qué pierde usted, general? ¿Qué pierde? Ya vinimos hasta acá, hágalo, no se pierde nada. El profeta Eliseo lo dijo. ¿Y no tiene acaso usted el comentario de su sirvienta que ese profeta es usado por Dios? Bueno, pues lo voy a hacer. Y Naamán va, se sumerge 7 veces, 1, 2, 5, 6, 7. Sale, y cuando sale limpio. Y es sanado por el poder de Dios. Y seguramente cuando él regresa, él comentó: el Dios de los israelitas me sanó. El profeta Eliseo fue un instrumento de Dios y me sanó. Me sumergí en un río llamado Jordán. Pero vean a la sirvienta cómo Dios la usó para que el nombre de Dios fuera no solamente escuchado por el general, sino que seguramente él lo compartió con tantas otras personas. Los caminos de Dios no siempre los comprendemos,
pero sí sabemos que Dios tiene el control de cada situación. Y aunque Dios es soberano, no tenemos que olvidar nuestra responsabilidad. No vamos a caer en, es soberano, me cruzo de brazos. No, Dios es soberano, pero tenemos mandatos, tenemos comisiones que Dios nos ha dicho, vayan y prediquen el Evangelio. Ve y ora por ese enfermo. Ve y acércate a la gente con necesidad. O sea, lo tenemos que hacer. Y aunque Dios es soberano y sabe los resultados, tenemos una responsabilidad. Vemos otra historia, como por ejemplo la historia de Moisés. Moisés, de niño chiquito, lo tuvieron que esconder porque andaba matando a los bebés. 3 meses lo escondieron sus padres. La mamá ya estaba bien tensa porque oía cómo cabalgaban los soldados. Y, ay, ahí vienen los egipcios. Y escondía al niño. El niño lloraba, pues era un bebé. A ver, tápale un poquito el ruido aquí, etcétera. Y no pudo aguantar la presión la mamá llamada Jocabed. Pusieron al niño en un canastito en el río Nilo. Y le dijo a su hija de unos 7 años, María, sigue el canastito, a ver a dónde va a dar. Ahí lleva un niño chiquito, su mamá yo creo que lloró, su papá lloró. Pues no me queda más que ponerlo. Ustedes han leído la historia de Moisés, el canastito fue a dar más adelante donde estaba la hija del faraón bañándose con sus princesas o con sus gentes que le ayudaban, y vio el canasto, se lo mostraron, le gustó el niño y dijo, me lo voy a quedar. Y María, que estaba por ahí escondida, dijo, ya lo agarró ella. Me lo voy a quedar, pero necesito a alguien que cría al niño, que lo amamante. Y llegó la niña. Yo conozco una señora que sabe hacer muy bien ese trabajo. Puede amamantar al niño y créame que lo va a hacer, con todo su corazón. Ah, ¿tú la conoces? Sí, a ver, tráemela. Y la niña trajo a Jocabed. Y le dijo la hija de Faraón, ¿puede usted criarme este niño? ¿Y criarlo como si fuera su propio hijo? Claro que puedo, mire. Y Moisés, de estar en peligro de ser muerto, estaba con una guardia de soldados con su propia mamá Jocabed, alimentándolo, besándolo, durmiéndolo, cambiándole los pañales. ¿Sí? Y aún así a Jocabed le pagaban incluso también. Vean cómo Dios da un giro a las cosas. Que dices tú, qué bárbaro, el Señor, qué bárbaro. ¿Sí? En un 2x3 la historia cambia. Después Moisés crece 40 años en la cultura egipcia, donde Dios quiso dejarlo. Aprendió de las artes militares, aprendió todo lo que es conocimiento egipcio, fue formado en eso, porque Dios quería que conociera cómo el mundo de ese tiempo, y sobre todo el imperio egipcio que era el que gobernaba, cómo pensaba, y la idolatría y todo lo que tenían los egipcios. Pero un día Moisés, en su celo, porque supo, seguramente a través de su madre también, que él era hebreo, mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo y tiene que salir huyendo. Y dices tú, bueno, ¿cómo estaba el plan de Dios? Si el Señor lo dejó 40 años en Egipto y ahora sale huyendo, y Dios lo dejaría 40 años en el desierto, virtualmente escondiéndose de Faraón, porque Faraón mandó matarlo, y Faraón, a la orden de Faraón, me lo encuentran donde esté. Y sí, los segundos 40 años también fueron plan de Dios, porque Dios necesitaba un hombre formado, ¿sí?, con un carácter, conocimientos, formación militar, un líder. Y a Moisés lo fogueó 40 años en Egipto y luego lo metió 40 años al desierto. Y ustedes ven la tercera parte de Moisés, 40 años dirigiendo a un pueblo rebelde, un pueblo hasta grosero, ¿sí?, y que finalmente Moisés, en un enojo, el Señor le dice, no entras a la tierra prometida. Manda llamar a Josué y le das a él el control. Pero la vida de Moisés es una vida en 3 bloques, 40, 40, 40, donde ves la mano de Dios trabajando en su niñez, en su juventud, en el desierto y en toda la etapa del pueblo dirigido. Más de 2 millones de gentes. Se ve a veces Moisés deprimido, Moisés enojado, Moisés descargando en Dios, Moisés, Señor, no los destruyas, destrúyeme a mí, no los destruyas, Señor. Coré, Datán y Abiram siendo tragados por la tierra cuando se rebelaron. Pero así lo ves en la Biblia. La vida de Daniel. Cuando empiezas a leer el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel tiene 17 años. Es un jovencito que llega a Babilonia con Nabucodonosor, escoge a los muchachos, los más inteligentes. Y hay un capítulo ahí en Daniel, hay un versículo de Daniel capítulo 1, me parece que es el versículo 20, donde dice que Daniel y sus 3 amigos eran 10 veces mejores que todos los demás muchachos.